¿Qué harías si la justicia se convirtiera en el escudo de los monstruos? La historia de Jasper McGannon no es una de recompensas, sino de una venganza forjada en el silencio de una tumba anónima. Quédate hasta el final para descubrir cómo un solo hombre, guiado por el fantasma de una niña, desató un infierno para exponer una verdad que un pueblo entero intentó enterrar. El sol de Nuevo México caía como plomo fundido sobre el desierto, un paisaje indiferente a la tragedia humana. Fue en medio de Minucentusin, esa quietud abrasadora, que Jasper McGannon, un cazarrecompensas de 38 años con más cicatrices en el alma que en la piel, encontró el horror. Colgando de la rama de un viejo roble, el cuerpo de una niña apache se balanceaba suavemente con la brisa caliente. No tendría más de 12 años, una vida diminuta extinguida con una brutalidad desmedida, un péndulo macabro en la inmensidad del silencio. Jasper desmontó de su caballo. El crujido de la arena bajo sus botas fue el único sonido que rompió el luto del desierto. Se acercó con una lentitud que no era propia de él, una especie de reverencia forzada ante una escena que desafiaba la razón. Clavado en el tronco del roble, justo sobre la soga, un cartel de madera tosca exhibía un mensaje escrito con sangre seca. Las palabras eran una sentencia, una declaración de guerra de un mundo contra otro. El blanco no perdona. La frase resonó en la mente de Jasper, no como una advertencia, sino como una blasfemia. Por un largo momento, se quedó inmóvil, observando los pequeños mocasines de la niña, el vestido tradicional ahora cubierto de polvo, una rabia fría y profunda, una que no sentía desde hacía años, comenzó a subir desde lo más profundo de su ser. No era la ira impulsiva de su juventud, sino una furia pesada y decidida, tan sólida como una piedra de amolar. Este no era un trabajo, no había recompensa por esto. Esto era una deuda con una niña sin nombre a la que le habían robado todo, incluso una tumba digna. Con sus propias manos, ásperas y callosas por años de sostener las riendas y el revólver, Jasper cavó una fosa en la tierra dura y seca. Cada palada de tierra era un juramento silencioso. No tenía oraciones que ofrecer. No conocía a los dioses de ella ni a los suyos propios, pero le ofreció lo único que tenía: respeto y la promesa de una retribución. Depositó el pequeño cuerpo con una delicadeza que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera, y lo cubrió, erigiendo una pequeña pila de rocas para marcar el lugar. Su venganza había comenzado. Su búsqueda de respuestas lo condujo inevitablemente al asentamiento más cercano, Silver Creek. El pueblo era un espejismo de polvo y desesperación, un conjunto de edificios de madera desgastada que parecía a punto de ser devorado por el desierto que lo rodeaba. Sus calles estaban pobladas por almas cansadas y miradas vacías, gente que había llegado allí buscando una fortuna y solo había encontrado el final del camino. Jasper sintió la tensión en el aire en cuanto puso un pie en el lugar. Era un secreto a voces, una culpa compartida que flotaba como el polvo. El salón local era el corazón podrido del pueblo, y allí encontró a su primer objetivo, el sheriff Cornelius Pike. El hombre de la ley estaba recostado contra la barra con una complacencia ensayada en el rostro. Cuando Jasper le preguntó por la niña, Pike ni siquiera parpadeó. Recitó una historia que sonaba demasiado pulcra, demasiado conveniente. La niña, afirmó, había sido legalmente ejecutada por el asesinato de Josiah Morrison, el banquero más respetado de la ciudad. Una justicia rápida, ordenada por el juez Whitmore. Todo legal, todo en orden. Pero Jasper había visto suficiente en su vida como para reconocer una mentira bien ensayada. La forma en que los otros clientes del salón evitaban su mirada, la rigidez en los hombros del sheriff, la manera en que la palabra justicia sonaba hueca en aquel lugar sofocante. Sabía que Pike estaba ocultando algo, que todo el pueblo era cómplice de un secreto mucho más oscuro. La versión oficial era una fachada, un muro de cartón pintado para ocultar una cloaca. Su instinto, afilado por años de cazar hombres, le gritaba que la verdad era mucho más sucia. Dejó el salón sintiendo el peso de las miradas en su espalda. Su siguiente parada era la casa del juez Whitmore, el hombre que supuestamente había firmado la sentencia de muerte. No encontró a un pilar de la ley, sino a un hombre roto. El juez era una ruina,
rodeado de botellas vacías y consumido por un hedor a alcohol y culpa. Sus manos temblaban sin cesar, y sus ojos, hundidos y vidriosos, reflejaban un tormento que ninguna bebida podía ahogar. Jasper no necesitó presionarlo mucho para que el dique se rompiera. Con la voz quebrada por el remordimiento y las lágrimas, el juez Whitmore confesó la verdad. Josiah Morrison, el respetado banquero, no era un pilar de la comunidad, sino un depredador, un monstruo que se aprovechaba de las niñas más jóvenes y vulnerables. La niña Apache, cuyo nombre era Anna, no había sido una asesina. Lo más probable es que hubiera matado a Morrison para defenderse de una agresión, un acto desesperado de supervivencia. La justicia que se aplicó no fue más que un encubrimiento grotesco. El pueblo entero, endeudado con el banco de Morrison y temeroso de que el escándalo destruyera su frágil economía, había conspirado para proteger la reputación del monstruo. Habían elegido sacrificar a una niña inocente para enterrar los pecados de uno de los suyos. El sheriff, el juez, todos habían participado en la farsa. La ejecución de Anna no fue un acto de justicia. Fue el asesinato a sangre fría de la única testigo de la depravación del hombre, al que llamaban su benefactor. Jasper escuchó, su rabia solidificándose en una determinación helada. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Con la confesión del juez resonando en sus oídos, la siguiente pieza allí del rompecabezas era la viuda, Constance Morrison. La encontró en una casa imponente, la más grande de Silver Creek, un mausoleo construido sobre dinero sucio. Constance era una mujer de facciones duras y ojos fríos como el hielo. Cuando Jasper la confrontó con la verdad, no vio dolor ni sorpresa. Vio una furia defensiva, un odio visceral dirigido no hacia su difunto esposo, sino hacia la niña que había expuesto su verdadera naturaleza. Su reacción fue una confesión en sí misma. Defendió a su marido con una vehemencia que rozaba la locura, describiendo a Anna con palabras venenosas, llamándola una salvaje que había recibido lo que merecía. La forma en que sus manos se aferraban a su vestido de luto, la manera en que sus ojos brillaban con un resentimiento antiguo, todo le dijo a Jasper que ella sabía. Sabía qué clase de hombre era su esposo, y había elegido vivir con la mentira, disfrutando de la riqueza y el estatus que ésta le proporcionaba. La complicidad de Constance solidificó la certeza de Jasper de que esto era mucho más grande de lo que incluso el juez Whitmore sabía. La podredumbre en Silver Creek era profunda, con raíces que se extendían por todo el pueblo. Necesitaba a alguien de dentro, alguien lo suficientemente asustado o lo suficientemente desesperado como para hablar. Su instinto lo llevó a la cantina al otro lado de la ciudad, un lugar frecuentado por aquellos que no encajaban en el mundo hipócrita del salón del sheriff. Allí esperaba encontrar una verdad diferente. El dueño, un hombre llamado Miguel Santamaría, estaba visiblemente aterrorizado cuando Jasper comenzó a hacer preguntas. Sus ojos se movían nerviosamente hacia la puerta. Sus manos temblaban mientras limpiaba un vaso por enésima vez. El miedo en Silver Creek era una enfermedad, y Miguel la padecía gravemente. Jasper no usó la intimidación, sino una calma calculada. Le habló en voz baja, asegurándole que no buscaba problemas para él, solo la verdad sobre Anna. Le habló de la tumba que había cavado en el desierto. Fue la mención del entierro digno lo que finalmente quebró a Miguel. Con lágrimas en los ojos, el hombre lo llevó a la trastienda, lejos de oídos curiosos. Y allí, la verdadera magnitud del horror se derramó. Morrison no era simplemente un agresor. Era el centro de una vasta y organizada red de tráfico de niños. Compraba y vendía niñas vulnerables, principalmente nativas, traídas desde zonas de conflicto militar. La red se extendía hasta California, involucrando a hombres poderosos y manteniendo a pueblos como Silver Creek bajo su control a través de deudas y chantajes. Anna había sido una de esas víctimas. No había llegado a Silver Creek por casualidad. Había sido adquirida en una incursión militar liderada por un tal capitán Theodore Forsyth. Morrison la había comprado como si fuera ganado. La historia de Miguel era un torrente de depravación que hacía que el asesinato de Morrison pareciera un detalle menor en una saga de crueldad sistemática. La nonis
revelación golpeó a Jasper, no con sorpresa, sino con el peso aplastante de una maldad que apenas podía concebir. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Miguel confesó entonces su propia conexión con la tragedia. Su hermana menor había desaparecido un año antes. Una de las muchas niñas que se desvanecieron sin dejar rastro, silenciadas por el poder de Morrison. Su miedo no era solo por su vida, sino por la memoria profanada de su hermana. La confesión de Miguel le dio a Jasper el siguiente nombre en su lista: el capitán Theodore Forsyth, el hombre del ejército que supuestamente proveía a Morrison de sus víctimas. Encontrar al capitán Forsyth no fue difícil. Estaba estacionado en un pequeño fuerte improvisado a las afueras del pueblo. Jasper no encontró a un soldado arrogante y cruel, sino a un hombre consumido por la culpa. Forsyth era un caparazón vacío, sus ojos atormentados por fantasmas que lo perseguían día y noche. Cuando Jasper lo confrontó, no hubo resistencia. El capitán confesó su complicidad con una desesperación que bordeaba el suicidio, como si estuviera rogando por un castigo que lo liberara de su infierno personal. Admitió que Morrison tenía toda la guarnición en el bolsillo. El banquero financiaba sus operaciones y luego usaba las deudas para obligarlos a cumplir sus órdenes. Forsyth y sus hombres se habían convertido en los cazadores personales de Morrison. Confesó que Anna había sido traída de una aldea apache masacrada y que no era la primera. Al menos 6 niñas habían pasado por las manos de Morrison en los últimos 2 años, todas ellas desaparecidas, probablemente vendidas a la red de tráfico. La confesión de Forsyth reveló otra capa de la conspiración. Un joven teniente, un tal Kowalski, había intentado denunciar el esquema. Había reunido pruebas y planeaba llevarlas a las autoridades federales, pero antes de que pudiera hacerlo, fue asesinado. Su muerte fue convenientemente registrada como un accidente de entrenamiento. El sheriff Pike se había encargado de que no se hicieran preguntas. El sistema no solo estaba corrupto, se protegía a sí mismo con una eficiencia letal, eliminando cualquier amenaza a su existencia. Jasper regresó a la cantina de Miguel con esta nueva información. El peso de la conspiración era abrumador. La ley en Silver Creek era una herramienta de los criminales, y cualquier intento de buscar justicia por los canales oficiales estaba condenado al fracaso. Necesitaba una prueba irrefutable, algo tan poderoso que ni siquiera el sistema corrupto pudiera ignorarlo. Fue entonces cuando Miguel, en un acto de valentía desesperada, le entregó a Jasper su última carta. Le entregó un sobre viejo y polvoriento. Dentro había un fajo de cartas que Miguel había logrado robar de la caja fuerte de la casa de Morrison una noche, impulsado por el deseo de encontrar alguna pista sobre su hermana. Las cartas eran la pieza clave que faltaba. Eran la correspondencia directa entre Morrison y sus socios en la red de tráfico. Contenían nombres, rutas de transporte, precios y clientes. Era la prueba irrefutable que desmantelaría toda la operación de costa a costa. Con el sobre en su chaqueta, Jasper sintió un cambio dentro de él. La venganza por Anna se había transformado en algo mucho más grande. Ahora se trataba de todas las niñas, las conocidas y las desconocidas, las vivas y las muertas. Sabía que no podía confiar en nadie. No en los marshals federales que podrían ser comprados, ni en los jueces lejanos. La justicia para estas almas perdidas no vendría de un tribunal. Tendría que ser aplicada por él, allí mismo, en el corazón podrido de Silver Creek. Historias como estas son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. El amanecer siguiente encontró a Jasper McGannon no como un cazarrecompensas, sino como un ángel vengador. Su primer acto fue en la oficina del sheriff. No hubo negociación. Con el cañón de su Colt presionado firmemente contra la sien de Pike, lo obligó a salir a la calle principal y frente a los ciudadanos que comenzaban su día, a confesar todo: el encubrimiento, el asesinato de Kowalski, la red de Morrison. La humillación pública del sheriff fue el primer ladrillo que cayó del muro de mentiras. Luego, se dirigió a la mansión de los Morrison. Constance lo recibió con la misma arrogancia de siempre, pero ésta se desvaneció cuando vio la mirada de Jasper y los 2 revólveres que sostenía con una calma aterradora. No la mató. Su muerte habría sido un final demasiado fácil. En cambio, la obligó a sentarse y escribir. Bajo su dictado, ella redactó una confesión completa,
detallando cada aspecto de la red de su esposo que conocía, incluyendo los nombres que Jasper había encontrado en las cartas. Con la confesión firmada en la mano, junto con las cartas originales, le dio a Constance su sentencia. Le dio un caballo, dinero y una orden clara. Cabalgaría sin parar hasta Denver y entregaría personalmente todo el paquete a la oficina del fiscal federal. Jasper sabía que, para salvar su propia vida, ella obedecería. Se aseguró de que la caída de la red fuera total, extendiéndose mucho más allá de los límites de ese pueblo miserable. La envió a ser el instrumento de la destrucción de su propio mundo. Las consecuencias de las acciones de Jasper fueron un terremoto. La confesión de Constance, respaldada por las pruebas irrefutables, condujo a arrestos masivos en varios estados. La red de tráfico de niños que había operado en las sombras durante años se derrumbó espectacularmente. Silver Creek fue obligada a confrontar su complicidad. El pueblo, avergonzado y expuesto, finalmente erigió una pequeña placa de bronce cerca del viejo roble, no solo por Anna, sino por todos los inocentes que habían sido silenciados por su cobardía. Un año después, lejos de todo aquello, en un rancho aislado en las montañas de 1900, Colorado, vivía un hombre conocido solo como el vaquero de las cicatrices. Jasper McGannon, el cazarrecompensas, había muerto en el desierto de Nuevo México. En su lugar había nacido un hombre que dedicaba sus días a dirigir un refugio, un lugar seguro para las víctimas del tráfico que lograban ser rescatadas. Su venganza no terminó con un disparo, sino que se transformó en un acto silencioso y diario de reparación, para siempre atormentado y guiado por la memoria de la pequeña guerrera, Apache. El relato de Anna y Jasper nos recuerda que la verdadera justicia a veces exige que alguien se atreva a caminar por las sombras. ¿Qué lección te llevas de esta historia? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si este relato te ha conmovido, deja tu like para apoyar nuestro trabajo y suscríbete para no perderte más narrativas impactantes. Haz clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para continuar explorando el lado más profundo de la naturaleza humana.